Jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el traumatismo encefalocraniano. Este representa en nuestros días uno de los mayores problemas de salud pública, a ser considerado la primera causa de muerte y discapacidad en la población menor de 45 años. El traumatismo encefalocraniano viene a ser una lesión física o un deterioro funcional, ¿no? Del contenido craneal y que se produce como consecuencia de un intercambio brusco de energía mecánica entre lo que viene a ser el conjunto encefalocraniano y el agente traumático, ¿no? Que usualmente es relacionado con los accidentes de tránsito, ¿no? En los primeros en la lista. La severidad del traumatismo encefalocraniano es muy variable, ¿no? Incluyendo desde pacientes con un traumatismo tan severo que mueren antes de llegar a un establecimiento para su asistencia, ¿no? O los que son leves, que ni siquiera son atendidos en este, ¿no? Entre estos dos extremos, vamos a decirlo así, se encuentran pacientes graves que están en coma, pacientes que están menos graves, pero que son ingresados en centros asistenciales, y pacientes que son atendidos en estos, pero que son enviados a su casa. Eh, Muchas veces ahí en el hospital vamos a tener pacientes que vienen por un traumatismo craneal, el cual no constituye una emergencia, ¿no? Sobre todo por el temor de que puedan haber tenido un sangrado interno no perceptible, ¿no? Que no haya una sintomatología que lo ponga en evidencia. Sobre todo cuando son pequeños, ¿no? A las mamás mucho les preocupa que haya una tumefacción. Eh, Incluso algunos dicen, esta sangre se ha quedado ahí, no sería mejor que salga, ¿no? Entonces, una situación que obviamente no es de mayor complejidad, severidad, o que te exigen de que le tomen una radiografía o peor una tomografía para buscar alguna lesión interna, ¿no? Explicarles pues que es una alteración de la función neurológica, ¿no? Tiene que haber evidencia de patología cerebral generada por el trauma que ha sufrido, ¿no? Eh, por ejemplo, que tiene pérdida de conciencia, ¿no? Y ellos te van a decir, no, pero se está quedando dormido, y quedarse dormido no es un, un problema, ¿no? Yo no, muchas mamás vienen y dicen, no lo he dejado dormir a mi hijito durante todo el camino, ya se me estaba durmiendo, pero eso, eh, al contrario, hace que el niño esté quejumbroso, no con tendencia así al llanto, y que no se puede evaluar. En una persona mayor eh, le preocupa de repente que tenga vómitos. El vómito explosivo es el vómito característico por hipertensión endocraniana, no un vómito de que de repente el paciente acaba de consumir alimentos y la conmoción cerebral está generando de que el paciente haya presentado un episodio de vómito, ¿no? Eh, Hay una proporción varón-mujer de 3:1, ¿no? Situación que también ha ido modificándose un poco debido al tipo de actividades, ¿no? que viene realizando hoy en día la mujer. Eh, Otro detalle que en las actividades deportivas, ¿no? También se vienen involucrando más ellas,
puesto que este es otro factor de riesgo para la aparición de un traumatismo. Los dos extremos de edades, los pequeñines y los adultos mayores, los ancianos, están pues primeros también en la lista de sufrir este tipo de accidentes. En cuanto a la etiología, bueno, tenemos eh, múltiples, ¿no?, causas. Por ejemplo, el accidente de tránsito, ¿no? Actividades deportivas, ¿no? Hoy en día que se ha puesto muy de moda el ciclismo y que, bueno, ya se han hecho ciclovías hacia la prepo, pues por ahí obstaculizando más el tránsito, pero que trata de darle facilidades y minimizar por ahí los riesgos, ¿no? Las agresiones físicas, el consumo de bebidas alcohólicas asociado a diferentes factores también, como conducir ebrio, y por supuesto el suicidio, ¿no? Entonces, el TEC es una agresión de tipo mecánica que puede ser directa o indirecta, provocada, como mencionaba hace unos momentos, por accidentes de tránsito, por caídas, eh, juegos en los pequeñines por descuido, o el adulto mayor a veces no tiene cuidado también en algunas actividades de casa. Hemos visto en el hospital pacientes que provienen de su hogar, que estuvieron limpiando alguna zona y perdieron el equilibrio o cayeron de algún tejado, ¿no? Y que tienen un traumatismo encefalocraniano. Una incidencia, bueno, mayor en varones que en mujeres, que va acortándose, como decía, esta diferencia. La muerte generalmente ocurre por complicaciones secundarias, ¿no? Excepto que sea una gran colisión, como por ejemplo un accidente de tránsito o una caída de altura considerable. En la discapacidad que va a presentar el paciente va a influir la edad, funciones cerebrales superiores que estén comprometidas, que estén afectadas. Como sabemos, haciendo un poco de recordatorio neurofuncional, en la parte frontal está lo que es las funciones intelectuales superiores, ¿no? La atención precoz, la valoración del paciente, la valoración inicial y secundaria, la terapia que recibe el paciente, la intervención hacia el pequeño, de ser este el afectado, ¿no? Y la participación de la familia en conducir al paciente lo más rápido posible hacia un centro de atención va a ser muy importante. Entonces, un 30% van a mejorar en la fase de recuperación, ya que vamos a ver que son contusiones leves, ¿no? TEC leve, eh, hematomas de cuero cabelludo, ¿no? Puede haber una laceración, puede haber una solución de continuidad, pero que no sea lo suficientemente significativa. Eh, la clasificación de leve, moderado y severo se da a través de la escala de Glasgow, ¿no?, que ustedes la deben conocer. Leve es cuando la escala da una puntuación entre 3 y 15, 15 es lo máximo, 3 es lo mínimo. El TEC leve, en conclusión, los pacientes han experimentado una pérdida de conciencia menor a 30 minutos, ¿no? Y la dolencia principal que ponen de manifiesto es la cefalea, ¿no? Pueden estar un poco confusos y presentar una amnesia, ¿no? De resolución rápida, ¿no? Una recuperación neurológica completa de estos pacientes, ¿no? A pesar de que algunos por ahí podrían tener una secuela de dificultad para concentrarse o pérdida de memoria pasajera, ¿no? Pero usualmente recuperable. El paciente se encuentra letárgico o soporoso. Clínicamente los pacientes con TEC moderado tienen
requieren hospitalización y pueden necesitar una intervención neuroquirúrgica. Su escala de Glasgow está entre 9 y 13. Aquí hay más probabilidad de encontrar hallazgos anormales en la tomografía, ¿no? Se suele pedir una tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea, ¿no? Estos pacientes también pueden presentar un síndrome post-conmoción. Y el TEC grave, donde la escala de Glasgow tiene como valoración mínima 3 y máximo 8. El paciente se encuentra en coma, no puede abrir sus ojos, seguir órdenes, sufre de lesiones neurológicas significativas. Aquí recordamos un poco la anatomía y recuerden que debajo del cuero cabelludo, ¿no?, está la bóveda craneal y a continuación las meninges, ¿no?, dura madre, aracnoides y pía madre, en ese orden, de afuera hacia adentro. Hay un espacio, ¿no?, entre la aracnoides y la pía madre, ¿no?, que es el espacio subaracnoideo, en donde está el líquido cefalorraquídeo. Ese es un espacio real, circula por ahí líquido. Y a ambos lados de la dura madre también hay espacios, pero son virtuales. Por encima de la dura madre está el espacio epidural y por debajo de esta el espacio subdural, ¿no? Reitero, esos son virtuales, se vuelven reales cuando ocurre un traumatismo, por ejemplo, y se acumula sangre, ¿no?, en dichos espacios, dando ciertas imágenes características, ¿no?, del hematoma subdural y hematoma epidural, ¿no? Estos pacientes requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos, toma de medidas urgentes para el control de la vía aérea, ventilación mecánica, evaluación o intervención neuroquirúrgica. Valorarán la necesidad y la urgencia de hacer una craneotomía para liberar el hematoma, ¿no? Y así mismo monitorear la presión intracraneal. ¿Sí? Permítame un instante, por favor, y continuamos. Continuamos. Bueno, el traumatismo encefalocraniano es causado por fuerzas externas a la cabeza, que pueden clasificarse como fuerzas de contacto y de inercia, ¿no? De contactos son las que van a causar lesiones focales, una fractura, por ejemplo, una contusión y hematomas en los espacios que comentaba hace un instante, epidural o subdural. Inercia, bueno, actúa sobre la cabeza, causa aceleración por traslación o rotación con o sin una fuerza de contacto, ¿no? Es el famoso síndrome de latigazo, cuando uno frena bruscamente y la cabeza se va hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Puede haber movimientos de traslación, mira, contusiones, hematomas intracerebrales y hematomas subdurales, y el movimiento de rotación o angular que genera un daño axonal difuso, ¿no? Un T grave puede ser resultado solamente de fuerzas de aceleración y desaceleración sin daño alguno en el cuero cabelludo, o sea, sin que haya una evidencia de una lesión con exposición de la bóveda craneal o menos de la masa cerebral. La fisiopatología del TEC se divide en dos fases, ¿no? El daño inicial que ocurre en el momento, cuando se da el accidente, la caída, el golpe, y la segunda fase que se da por múltiples procesos neuropatológicos que pueden seguir de días a semanas después del traumatismo inicial. Daño primario, una herida en el cuero cabelludo, una fractura, contusión o laceración del cerebro. Puede haber una lesión axonal difusa, daño de algunas estructuras vasculares, daño primario en el tronco cerebral, en los nervios craneales, ¿no?, en el cuerpo calloso, puede haber una hemorragia intracraneal también. Y daño secundario, bueno, que hay edema, ¿no?, se hincha el cerebro,
que éste sufra isquemia, ¿no? Un daño cerebral secundario a hipertensión intracraniana, ¿no? Porque hay un edema cerebral, porque hay un problema de el drenaje del líquido cefalorraquídeo produciendo una hidrocefalia, que se produzca una enfermedad neurológica progresiva, que haya embolismo graso como complicación, y por supuesto las que nunca faltan por ahí, una infección oportunista, ¿no? El daño primario es inmediato, ¿no? Y no puede prevenirse o tratarse, ya que se ha completado el daño antes de recibir atención médica. O sea, así lo encontramos al paciente, ¿no? Si es grave, el paciente puede fallecer de inmediato, ¿no? Eh, por ello, en afán de la prevención, es que, por ejemplo, un motociclista usa un casco, ¿no? Lamentablemente, algunos no son de muy buena calidad y otros, lamentablemente, no los emplean, ¿no? Existen dos tipos de daño primario: el traumatismo craneal cerrado, el impacto directo del cerebro contra el cráneo, eh, y el corte de estructuras neurovasculares por las fuerzas de rotación o de rebote. Y el traumatismo craneal penetrante, ¿no? La bóveda del cráneo es violada por un cuerpo extraño, puede ser una bala, ¿no? Puede ser un arma blanca, ¿no? O cualquier otra estructura metálica, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Dentro de la clasificación del daño primario tenemos focales o difusas, ¿no? Las lesiones focales se producen en el lugar del impacto y los déficits neurológicos son atribuibles a estas áreas, a la órbita frontal, ¿no? Y a la región anterior del lóbulo temporal, ya que se va a encontrar sobre la superficie rugosa, ¿no? En la base del cráneo. La lesión difusa se circunscribe básicamente a la lesión a nivel de axones, ¿no? Y en algunos casos a una tumefacción cerebral difusa, ¿ah? La lesión axonal difusa es el corte del axón, ¿no? Entonces la sustancia blanca, que permite la conducción nerviosa, está alterada, por lo que causa aparición de déficits neurológicos no lateralizados, como la encefalopatía. Aquí tenemos una clasificación del trauma cráneoencefálico, de acuerdo al mecanismo, cerrado o penetrante, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Eso es una especie de resumen, de acuerdo al puntaje de la escala de Glasgow. La morfología por la zona comprometida puede ser de la calota o de la base del cráneo. Y las lesiones intracraneales, que pueden ser focales o difusas, ¿no? Como veníamos comentando hace un momento. El daño secundario ya es después, ¿no? Esta fase de la lesión comienza rápidamente después de la fase primaria. Y el tiempo que demore es variable, ¿no? La lesión cerebral secundaria es la principal causa de muerte hospitalaria tras un traumatismo encefalocraniano. La mayoría de estos ocurre porque hay una inflamación del cerebro, aumenta la presión intracraneal y eso genera una disminución de la perfusión cerebral que conduce a isquemia. La hipoxia y la hipoperfusión son reconocidas como los principales factores que contribuyen a la lesión cerebral secundaria. Hay alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? El cerebro no puede almacenar sustratos, tiene una demanda alta de oxígeno, por lo tanto requiere un aporte circulatorio continuo, ¿no? Esta condición se va a deteriorar en más del 50% de los pacientes dentro de las primeras 24 horas y suele mantenerse por unos 5 días aproximadamente. En cuanto a las alteraciones de la presión intracraneal,
desde el punto de vista fisiológico, nuestro sistema nervioso va a tener una capacidad para amortiguar cambios en la presión intracraneal, ¿no? Un rango de más o menos 5 milímetros de mercurio, entre los que se va a incluir una obliteración de las cisternas y los ventrículos mediante la evacuación del líquido cefalorraquídeo y la expulsión hasta un 7% del volumen sanguíneo intracraneal fuera del lecho venoso cerebral. Es un mecanismo de compensación. Las lesiones más comunes secundarias a un TEC incluyen lesiones intracraneales, craneales y extracraneales. Intracraneales tenemos los hematomas en cualquiera de las ubicaciones, subdural, epidural, ¿no? Intracraneal, contusiones y lesiones cerebrales difusas. Craneal es una fractura, ¿no? Comunicaciones anormales, desplazamiento del cráneo. Y extracraneales, lesiones en el cuero cabelludo, ¿no? Hematomas de cuero cabelludo, ¿no? O lesiones, soluciones de continuidad de varios centímetros de parénquima cerebral. La fractura de cráneo, bueno, es el resultado del impacto en la cabeza, que por lo general es lo suficientemente grave como para que provoque al menos una pérdida de conciencia. Las fracturas de cráneo lineales son grietas sin desplazamiento de estructuras óseas a través del cráneo, sin embargo, otras con mayor fuerza, ¿no? Con un trauma mayor, generarán pues un desplazamiento de las estructuras óseas. El hueso se desplaza hacia el interior de la cavidad craneal, ¿no? Generando un daño importante de las estructuras nerviosas. Una fractura craneal desplazada con fragmentos de cráneo empujados hacia la bóveda craneal es más común en un traumatismo cráneoencefálico causado por un objeto con una superficie de contacto pequeña. Por ejemplo, hay un martillo, ¿no? Una lanza. O he tenido, por ejemplo, pacientes que trabajaban como albañiles y cayeron sobre los materiales de fierro que han estado empleando para la construcción. Los hematomas se clasifican de acuerdo a su localización netamente anatómica, ¿no? Entonces, epidural o subdural, dependiente a qué lado de la hoja de la dura madre se encuentran, o intraparenquimales. El epidural se localiza pues entre la lámina interna craneal y la dura madre, ¿no? Como ya lo he venido mencionando. Están asociados con fracturas de cráneo y una ruptura de la arteria meningia media o sus ramas. Recuerden que esta se desplaza por la cara interna del temporal y el parietal, dando una disposición muy ramificada, ¿no? La hoja de higuera, así le llaman a estos surcos que se forman en el hueso parietal. Son más comunes entonces en esta área, ¿no? Raros en la región frontal y occipital, donde no encontramos esta disposición vascular. Y se encuentran entre el 8 y 10% de los pacientes con un TEC grave. El hematoma subdural se encuentra entre la cara interna de la dura madre y la superficie cerebral. Se encuentran entre el 20 y 25% en pacientes con TEC grave. Se cree que es el resultado de hemorragia en las venas anastomóticas de la corteza cerebral superficial o ruptura de los senos venosos o tributarios, ¿no? Recuerdan, hay un seno venoso longitudinal superior que se desplaza de adelante hacia atrás, está en las hojas de la dura madre que forman la hoz del cerebro, ¿no? Y que se unen con los senos transversos en la parte posterior, en la cara interna del occipital, en la protuberancia occipital interna, ¿no? Donde está la prensa de erófilo. Esto es lo que vamos a tener con mayor frecuencia en la sala de emergencia, contusiones, ¿ya? Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por la apariencia. A veces una contusión aparente, por ahí podría ser
podría estar asociado a un hematoma importante. Es por ello de que los pacientes deben quedarse en observación, ver cómo evolucionan en las próximas horas, ¿no? Si no hay ningún signo de alarma, recién poder darle de alta. Muchas veces se comete el error de tomarlo muy sutilmente, se le da de alta y el paciente regresa en muy mal estado, ¿no? Entonces, las contusiones se encuentran en un 20 a 25% de los pacientes con T grave. Son lesiones heterogéneas, compuestas de zonas de hemorragia puntiforme, edema, necrosis, que aparecen en las imágenes de la tomografía como áreas de hiperdensidad puntiforme, hipodensidad circundante. En cuanto a la sintomatología que van a tener los pacientes con TEC, va a depender pues de la gravedad, va a depender si es difuso o focal, de qué áreas del cerebro estén comprometidas, ¿no? La pérdida de conocimiento tiende a durar más en afectaciones del lado izquierdo que el derecho. Un TEC leve incluye dolor de cabeza, vómitos, náuseas, falta de coordinación motora, mareos, dificultad para el equilibrio, visión borrosa, ojos cansados, ¿no? Acúfenos, mal sabor en la boca, fatiga, letargo, cambios en los patrones de sueño. Entonces hay una sintomatología diversa por todo lo que controla pues, nuestro cerebro, ¿no? En un TEC moderado grave, el dolor de cabeza que no desaparece, ¿no? Signo de alerta, ¿no? Vómitos repetidos a manera de un disparo por la hipertensión endocranial, náuseas, convulsiones, incapacidad para despertar, dilatación de ya sea de una o de ambas pupilas, problemas en el habla, afasia, disartria, las extremidades las siente entumecidas o débiles, pérdida de coordinación, el paciente está confuso, está inquieto, muy agitado. En cuanto a la valoración de estos pacientes, hay que hacer una exploración muy minuciosa, ¿no? Para poder identificar adecuadamente el puntaje que se le va a asignar al paciente para determinar pues, su estado de gravedad. Así tenemos en nuestra escala de Glasgow, que tiene 3 parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz, ¿no? Cada una tiene su puntuación de vida. Después de hacer el cálculo respectivo, se determina entonces si nuestro paciente presenta un TEC leve, moderado o severo. Estudios de laboratorio y gabinete. Bueno, la radiografía simple de cráneo es lo primero que vamos a tener a la mano en cualquiera de establecimiento, pues, un hospital nivel 1 para arriba ya lo cuenta. Acostúmbrese siempre a incluir dentro de sus exámenes una radiografía de columna cervical. Mientras que no se demuestre de que no hay una lesión cervical, debemos pensar de que esta puede estar presente, ¿no? De contar con los medios, una tomografía computarizada de cráneo, recuerden, sin contraste y con ventana ósea, para lo cual ya no sería necesario pedirle una radiografía de cráneo. Una resonancia magnética nuclear, de ser posible también. En esos pacientes, además de lo convencional que pedimos hemograma, su coagulación, su grupo sanguíneo en caso que necesite una transfusión, básico, su concentración sérica de glucosa. Recuerden que el cerebro es muy susceptible, ¿no?, a la pérdida, a la disminución de glucosa en sangre. De manera general, porque esto ya no compete a un médico general al enfoque que se le debe brindar, esto ya es de la especialidad de la neurocirugía, ¿no? Tendrá todo un protocolo de acción dentro del cual van a manejar la presión intracraniana, van a determinar si el paciente requiere una cirugía intracraneal, si debe estar en estado de sedación, tratar de bajar el edema, ¿no? Usan manitol,
paciente brindarle hiperventilación de ser necesario, ¿no? Está en pseudoanalgesia, brindarle todo el soporte que requiera, ¿no? Pueden usar petroorbital, por ejemplo, ¿no? Y cuidado también en el control de su temperatura corporal. Bien. Listo, jóvenes, eso fue todo. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Gracias, doctor.